Dios les bendiga a todos mis hermanos en este día. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que el Señor me brinda de poder compartir hoy la palabra de Dios. No tenía nada, bueno, sí tenía algo planeado de hablar, pero últimamente me he estado sentido muy mal y no iba a poner nada. Pero ah, mirando lo que está aconteciendo en el mundo, y lamentablemente no solamente lo que está pasando en el mundo, sino lo que está pasando en el mundo supuestamente cristiano. Vemos cómo el enemigo ha cegado las mentes de aquellos cristianos que deben de ser portadores verdaderamente de la palabra de Dios. Me estoy refiriendo por un artículo que salió de un pastor brasileño, de que según él en una de sus prédicas hace unos cuantos días atrás, dijo que él oraba a Dios por un segundo holocausto para el pueblo judío. Y lamentablemente como muchos pastores cristianos caen en el engaño, caen en el engaño del diablo, porque el diablo es el que pone eso, porque el diablo sabe que el pueblo de Israel es el pueblo que el Señor está usando para traerle juicio a él, y el enemigo sabe que terminando con el pueblo de Dios, exterminándolo todo completo, pues ya no hay juicio, porque el juicio de Dios el Señor lo va a traer, porque Él va a redimir a su pueblo. Y el diablo usa diferentes cosas, diferentes maneras, diferentes situaciones y aún personas que se prestan a estas cosas. Y voy a ser breve, porque en realidad es algo indignante esto, de que como un pastor supuestamente cristiano va a pedirle a Dios que elimine y que termine con el pueblo judío. Entonces, si Dios termina con su pueblo, miren, pónganse a pensar esto. Si Dios termina con su pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, la simiente, entonces Dios está mintiendo, porque Él le prometió a su amigo Abraham que de él saldría una nación. Fíjese a dónde llega dónde llega puedo decir, el engaño del enemigo con el pueblo de Dios. Porque fíjese bien, si el enemigo termina con el pueblo de Dios, fíjese bien, si el enemigo termina con el pueblo de Dios, supuestamente que él quiere terminar con el pueblo de Dios, entonces hace a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12 del libro de Génesis encontramos que Dios hizo una promesa a Abraham. Aquellos que han estado conmigo han entendido de lo que he hablado últimamente, y especialmente de los pactos. Y uno de los pactos es el pacto abrámico, el pacto que el Señor le hizo a Abraham, que de él iba a nacer una nación, y que de esa nación iba a ser bendición para las naciones del mundo. ¿Y cómo iba a ser bendición para las naciones del mundo? Pues porque de esa simiente y de ese pueblo iba a venir el Mesías. Entonces, si eso pasa, fíjese bien lo que dice. Si eso pasa, entonces el diablo está haciendo a Dios mentiroso. Y muchas de las veces el profeta Balaam, cuando Balac le decía que maldiciera al pueblo, dijo: no puedo maldecir a algo que el Señor hizo bendito.
Y luego él también dijo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará. O no lo traerá. Mire, dice que Dios no es hombre para que mienta. Capítulo 23 del libro de Éxodo. Y como digo, voy a ser breve en esto porque en realidad me he estado sintiendo un poquito enfermo últimamente. Le estoy pidiendo a Dios que me ayude. Pero quiero que vea algo. Quiero que vea algo. Cuando el pueblo de Israel sale, los otros pueblos se daban cuenta de lo que Dios había prometido, que los iba a llevar. Perdón, no Éxodo, Números capítulo 23. Números capítulo 23. Y si usted se fija bien, Dios, el mismo profeta entendió que Dios no era hombre para que mintiera, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Es lo que dice Números. Déjenme. Fíjense lo que dice. Cuando Balac le pedía al profeta que maldiciera al pueblo de Dios, el profeta entendía que no podía maldecirlo porque era un pueblo bendito. Y él le dijo que Dios no era hombre para que mintiera, ni hijo de hombre. ¿Qué es lo que dice? Cuando llegó, dijo el profeta en el capítulo 23, versículo 19 del libro de Números. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Estoy rezando la versión de las Américas. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Entonces, Dios le dijo a Abraham, en el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando le trae la promesa y que le dice que de él iba a salir una nación. Que de él iba a salir una nación. En el capítulo 12, verso 2 de Génesis. De ti haré una grande nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré al que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones, o todas las familias de la tierra. Ahora, Dios no puede retrocederse para atrás de su palabra, porque entonces Balaam estuviera mintiendo, porque él mismo proclamó y dijo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Entonces, si Dios dijo que de él iba a ser una grande nación y que de él iba a ser bendita todas las naciones de la tierra, entonces ese pastor, ¿dónde agarra él esa revelación supuestamente? O ese deseo de que Dios termine con el pueblo de Dios. Porque fíjese bien, una vez que, fíjese, si eso pasara, digamos, pero no va a pasar. Digamos si eso pasara, esta Biblia no tuviera validez. Porque la Biblia desde el principio es la palabra de Dios, pero también es la palabra de Dios y es cumplida en su pueblo Israel. Entonces esta Biblia dejara de ser Biblia. Y nomás dejara de ser Biblia y nomás llegaría a ser un simple libro. Y entonces allí está el detalle. Entonces, ¿qué llega a pasar? Lo que llega a pasar es de que la palabra de Dios, la Biblia, llega a ser nomás un simple libro, nomás como cualquier otro libro. Y no puede llegar a ser la palabra de Dios. Porque entonces allí todo lo que Dios es, o todo lo que la palabra de Dios dice en la Biblia, se está descreditando. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa de que llega a esto, de que entonces es un simple libro como el libro que usted lee, como otro libro, cualquier libro que tiene en su librero. Entonces la Biblia no llega a ser más que un simple libro que no tiene nada, no tiene validez. Y entonces sí. Entonces todos, creyentes como inconversos, estamos destinados a la misma condenación eterna. Porque entonces deja de existir el pueblo de Dios, entre los gentiles, que es la iglesia. Llega la sangre de Cristo ya no tiene validez. La crucifixión del Señor no sirve para nada. Entonces la resurrección no existirá. Entonces quiere decir que eso quiere decir que todo eso va a terminar, que todos tenemos el mismo lugar eterno, justos y pecadores. Y entonces Dios le mintió a su amigo, porque Abraham se considera en la Biblia como el amigo de Dios. Entonces Dios le mintió a su amigo. Lo hizo sacar de que se saliera de su tierra y de su parentela, donde estaban todos sus familiares. Lo sacó de allí y le dijo: vete a la tierra que yo te mostraré, donde fluye leche y miel. Y lo sacó. Y de allí caminó hasta donde ahora conocemos la tierra de Israel. Entonces Israel ya deja de ser como cualquier otro pueblo, que al saber que nosotros tenemos la luz de la palabra de Dios por ese pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de que nosotros pasa que entonces no llegamos a lo que verdaderamente debemos de ser. Y entonces esta palabra que se predica, ¿cómo ese pastor va a decir de la predicación de la salvación
de nuestras almas cuando está echándole al pueblo de Dios que se ha destruido. Y de lo que dice Jeremías. (31) versos 35 y 36. Así dice el Señor, el que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para dar luz en la noche, el que agita el mar para que bramen las olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. El que da las leyes para que el sol salga, una ley que es para que el sol salga durante el día, para tener el día, y luego que da la ley para que las estrellas y la luna salgan para que alumbre de noche, y luego que le da leyes al mar para que bramen y las olas se agiten. Les dio leyes. Y vi lo que dice: si se apartan estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en presencia de mí para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, hermanos, que si el sol deja de salir mañana, si la luna deja de salir hoy en la noche y las estrellas dejan de alumbrar en la noche, y si las olas del mar, o si el mar no produce sus olas para que el mar brame, si esas leyes terminan y el sol ya no sale mañana, ni la luna sale hoy en la noche, y las estrellas tampoco, y que agiten el mar para que bramen sus olas, si todo eso termina, entonces sí, el pueblo del Señor deja de existir. Pero como eso no va a pasar, entonces el pueblo de Dios no va a dejar de existir. Eso es lo que está diciendo Dios. No está diciendo otra cosa más. Si estas leyes pasaron, si estas leyes dejaran de existir, si estas leyes pasaran, si dejaran de existir, pero es una imposibilidad, porque el Señor puso el sol para que se enseñoreara, como dice Génesis, para que se enseñoreara del día, y la luna para que se enseñoreara de la noche. Y el mismo escritor dijo, y él hizo también las estrellas. Y cuando usted vaya a la playa, el mar siempre va a traer sus olas. Se va a la orilla de la playa, va a venir otra vez y se va a regresar, y va a venir otra vez y va a regresar. Y eso va a ser continuamente todo el tiempo. Todo el tiempo. Nunca va a dejar el mar de traer sus olas, ni de que se agite el agua. No. Nunca va a dejar eso. Pero muchos, engañados por el enemigo, traen todas las promesas. El capítulo 9 del libro de Romanos habla. Capítulo 9 del libro de Romanos, versículo 1 al 5. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio de la conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, que desearía yo mismo ser apartado
de ser mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. ¿A quién? El pueblo judío ahí se estaba refiriendo. Que son Israel, a mis hermanos, los parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos. A quien pertenece la adopción como hijos, y la gloria, y los pactos, y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De qué está hablando? Del pueblo judío, del pueblo de Israel. ¿De quiénes son los patriarcas? ¿De quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Del pueblo judío, del pueblo de Israel. ¿De quiénes son según la carne? Procede el Cristo. ¿El Señor de quién es? El Señor Jesucristo es judío conforme a su carne, conforme a su humanidad. De las cuales el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. Quiere decir que entonces todas estas cosas, la adopción, la promoción de la ley, todas las promesas, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, son de ese pueblo de Israel, o del pueblo judío, que como usted quiere llamarle. Entonces, ese pastor que dijo eso, su Biblia pierde validez. Porque entonces, ¿cómo va a predicar? Fíjese bien, hermanos. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, donde desciende la raza, el pueblo de Israel. Los profetas, todos. Los profetas comenzando desde Moisés hasta todos los del Antiguo Testamento, terminando con Malaquías. ¿Son qué? Son del pueblo de Israel. Los apóstoles, los 12 apóstoles, ¿son qué? De la raza o del pueblo judío o del pueblo de Israel. Todos 12 apóstoles. La ley que fue dada por Moisés, por eso se llama la ley de Moisés. Y el mismo Señor le dice, la ley por Moisés fue dada. Y aún todos los profetas y aún los apóstoles y aún el mismo Señor, cuando habla de la ley, se refiere a la ley de Moisés, que fue dada para el pueblo del Señor, donde todas esas cosas, las celebraciones de las fiestas solemnes, como la Pascua, y todas esas celebraciones de las fiestas judías que hay, todas proceden y vienen del pueblo de Israel. El día de Pentecostés es una fiesta judía. Nosotros los cristianos lo celebramos porque creemos en la derramación del Espíritu Santo. Porque muchas iglesias se llaman iglesias pentecostés o iglesias pentecostales. Porque todos apuntan cuando la iglesia fue fundada por el Señor Jesucristo en ese día. Ahora quiero aquí hacer una aclaración. La iglesia del Señor no comenzó con los gentiles. La iglesia del Señor comenzó con el pueblo judío. Y por arriba de 25 años, hasta que el Señor trajo la persecución a Jerusalén, 25 años después, trajo la persecución usando al apóstol Pablo para que se expandiera el evangelio.
Pero los primeros 25 años, todos los hermanos de la iglesia primitiva eran judíos. Aún los que habían venido en el día de Pentecostés, que venían de diferentes naciones, eran judíos. No más que ellos estaban viviendo en otros países. Y cuando se les apareció el derramamiento de las lenguas, pues hablaban en el idioma que ellos entendían. Pero la iglesia primitiva, desde el principio, fue primordialmente fue judía. La iglesia primitiva no hacía cultos los domingos como ahora. La iglesia primitiva fueron, y aún el mismo apóstol Pablo, predicaba en las sinagogas a los judíos en el sábado. Él nunca dejó de ser judío. Él guardó la ley, aún siendo cristiano. Aquí le acaba de decir. Entonces lo que quiero decir, hermanos, es esto. De que como el diablo es la misma mentira, nomás la pinta de un color y ahí está. Y tiempo atrás, cuando yo comencé a entender esas cosas, por eso fue mi salida de la organización. Porque lo que yo predicaba no se predicaba en los movimientos que yo estaba. No se predicaba. Era muy raro. Y cuando una vez prediqué sobre esto, sobre el pueblo de Dios, un día un hermano me dijo: hermano, hoy firmaste tu sentencia con el pastor, porque el pastor no cree de esta manera que como tú predicaste. Y dicho y hecho, comenzamos los mexicanos. Ahí se firmé mi sentencia, que me iban a votar. Y ya sabía. ¿Sabe qué? Le doy gracias a Dios, que ahora lo que sé y lo que entiendo, lo estoy diciendo para mis hermanos que se están juntando conmigo, no para ser grupo, sino para entender las cosas que estamos, ¿verdad?, hablando, las cosas que estamos diciendo hoy en día. Y para mí es un gran privilegio poderles servirles, y para que entiendan de que todo esto de lo que está sobre el pueblo de Dios es de que Dios está sacando a su pueblo de las tales mentadas organizaciones, porque todas las mentadas organizaciones no es un estorbo para la vida espiritual de muchos cristianos. Y Dios está sacando a su pueblo juntamente con su pueblo de Israel. ¿Para qué? Yo de primero no entendí hasta que entendí. ¿Y sabe cuándo fue? En el año 1996. Cuando empecé a entender esto, y esto viene por revelación de Dios, no por carne ni sangre, como le dijo el Señor a Pedro. Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Igualmente, esta revelación no viene por carne ni sangre, ni por inteligencia de hombre, ni por tantos libros de teoría que tengan allí, porque muchos se basan por los libros de teoría que tienen allí, y nunca se basan por lo que está escrito en la palabra de Dios, sino lo que les enseñan en los colegios teológicos que enseñan allá. Y muchos enseñan que Dios no tiene nada que ver con su iglesia. Digo, que no tiene nada que ver con su pueblo, perdón. Con su pueblo judío. Y es una gran mentira del diablo. Es una gran mentira del enemigo. ¿Cómo es que Dios no tiene nada con su pueblo? Claro que tiene que ver. Mucho.
como les digo, tenía otra cosa diferente y no que iba a hacerlo hoy hoy en la tarde y luego hacer mañana, pero mm, mirando, mirando esto, mirando esto, a estas noticias, pensé en dar esto. Y perdonen que sonó mi teléfono, ah, pero esto, el pastor mismo se descreditó él solo. Otra cosa, el mismo Juan habla y dice, ¿cómo dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano? La iglesia y el pueblo de Israel ya vienen siendo profetizados desde la antigüedad, que iban a caminar juntos en este mundo. En su debido tiempo, cuando la iglesia nació como hijo, como el segundo hijo de Dios, iban a caminar, pero ya venía profetizado. Los dos hijos, el hijo pródigo y el hijo mayor. El hijo mayor que viene siendo Israel, y el hijo menor que fue el pródigo, el que andaba con prostitutas y emborrachándose. Prostitutas que es en las falsas religiones. Y emborrachándose de una religión falsa. Y entre ellas creyendo en la Trinidad. Creyendo en falsas religiones, en falsas enseñanzas. Unos ahí andan alabando a Buda, otros andan a Mohamed. Y otros andan allá. Pero el hijo menor, cuando reconoció, dijo, Padre, he pecado contra ti. Fíjese, ahí están los dos. Los dos hijos. Las dos mujeres que salieron de Moab. La mamá y la hija. Que viene siendo Israel, la mamá. Y la hija. La iglesia, la moabita. Y ahí van las dos mujeres caminando por el desierto hasta llegar a la tierra de Israel. Pero ahí van las dos mujeres caminando. ¿Y qué le dijo la hija? A la madre. Yo me iré contigo, yo moriré donde tú mueras. Ahí me enterraré. Ahí me enterrarán. Tu Dios será mi Dios. Y tu pueblo será mi pueblo. Ahí están los dos pueblitos caminando. Vamos caminando los dos. Israel y la iglesia. La madre y la hija. Los dos hermanitos, el pueblo de Israel y el pueblo gentil. El pueblo de Israel, que es el hijo mayor, y el segundo, el hijo menor, el pródigo. El otro que dijo el Señor, tengo otro rebaño que no es de este. Estaba hablando del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel entendió. El pueblo judío entendió bien de qué se estaba refiriendo. Que dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, que es menester que yo traiga. ¿De qué estaba hablando? De los gentiles, de la iglesia. Los dos rediles. Que cuando el Señor venga, como dice Zacarías, en aquel día el pueblo será uno. Los dos candelabros. Que está en Zacarías 4. Los dos testigos que vienen siendo Israel y la iglesia. ¿No es Moisés y Elías como nos han enseñado? Sí, cuando se apareció Elías y Moisés en el monte de la transfiguración, en el capítulo 17 del libro de Mateo, sí, claro que apareció Moisés, porque era representante del pueblo de Israel. Y Elías, que viene a ser representante de la iglesia, la iglesia de fuego, la iglesia del día de Pentecostés. ¿Y quién es el profeta de fuego? Elías, porque él oró y el fuego descendió. Pues se le llama el profeta de fuego. Pero nunca y entonces
ese pastor, lo que está pasando, lo que hizo, él se descreditó él mismo. ¿Cómo le va a pedir a Dios que Dios destruya a su pueblo? No puede. Dios no puede. Porque entonces el mismo Señor se hace mentiroso. Y el profeta dijo que no. El profeta dijo que Dios no es hombre para que meta el hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo va a hacer. Entonces, hermanos, eso es lo tremendo. Y quiero que todos los hermanos que hoy están conmigo entiendan esto. Que no puede el Señor destruir a su pueblo. Porque entonces, Él mentira. ¿Va a decir mentiras? No, el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo va a hacer. ¿Bendecir a su pueblo? Sí. Y a todos aquellos que bendice el pueblo de Dios van a ser bendecidos. No económicamente, pero serán bendecidos espiritualmente. Porque usted va a tener más amor para el pueblo de Dios. Y entonces va a cumplir lo que la palabra dice. Va a cumplir lo que dice la palabra del Señor. Que es, ¿cómo dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano? No puedes. Es que el error de muchos cristianos es de que ponen la bendición o la oración para arriba hacia Dios. Y está bien, no diciendo que no. Pero también la oración también debe ir para allá, para adelante. ¿Y cómo para adelante? Pues para la bendición, para la oración para bendecir a los hermanos también. Porque cuando uno bendice a nuestros hermanos, entonces podemos orarle a Dios para arriba. Pero lo que ha pasado entre muchos cristianos y muchos pastores es que nomás oran para arriba. Y está bien, no estoy diciendo que no. Pero también deben de orar para enfrente, para donde está tu hermano. Hermanos, este ha sido mi corto hablar. Que el Señor los bendiga y los guarde. Le habló su hermano Agapito Flores Rivera. Y por favor denle like, comenten, suscríbanse y compártanlo por favor a sus amigos y hermanos. Dios les bendiga.